Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al segundo conversatorio de la serie Tu vida cotidiana y el cambio climático de Iniciativa Climática de México, que se titula No solo con humor se quita el calor. Quiero presentarles a nuestros conversadores de hoy. Estarán con ustedes Mariana Díaz Ávila, de la Iniciativa Climática de México, y José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino. Mariana se ha dedicado por casi 20 años a realizar acciones de conservación de recursos naturales y desarrollo sostenible. Es experta en cambio climático y construcción de procesos participativos de política pública. Trino, pues, es un reconocido caricaturista. Amamos a su rey chiquito y sus crónicas marcianas. Recientemente se ganó el premio Inkpot en la Comic Con 2022 por sus contribuciones al mundo de los cómics, y también lo homenajearon en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el premio Conmemoración La Catrina 2022. Él también es Premio Nacional de Periodismo y por Cartón Político, y es Premio Nacional de Comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Mariana, gracias Valentina, muchas gracias por invitarme. Mariana, estás en mute. No me van a dar ningún premio de periodismo y probablemente Trino me saque de sus redes sociales por poco popular. ¿Por qué? Trino, qué gusto verte, qué gusto tenerte en este espacio como parte de la serie de conversatorios de Iniciativa Climática de México sobre cambio climático y vida cotidiana. De verdad, es un placer enorme, estamos felices de poder conversar contigo hoy. Estoy feliz de que me hayas invitado y que me haya invitado Valentina también, porque es un tema que sí es importante hablarlo, y sabes que si es con humor permea más fácil. En general, cualquier tema, digamos, en este sentido del cambio de las mentalidades de las personas, ayuda muchísimo el humor para llegar con a lo mejor hasta con más potencia. De repente eso funciona muy bien. Sí, como bien dices, el tema de hoy y la serie de conversatorios es cambio climático y vida cotidiana, y lo que intentamos desde Iniciativa Climática de México es entender cómo las políticas públicas climáticas, cómo la reglamentación climática, pero sobre todo cómo los compromisos que México ha adquirido a nivel no solo nacional, sino también global, se vinculan con nuestro día a día. Hace un poco tiempo tuvimos el conversatorio sobre café. Ahora tendremos sobre arquitectura, sobre vino, cuestiones de gastronomía, etcétera. O sea, temas que a la gente le tocan en el día a día, y que el cambio climático permea todos estos temas. Y la cultura no se escapa de ello. Es muy retador este conversatorio, porque muchas veces vemos la cultura como un extra en nuestras vidas. Estamos más preocupados por las cosas cotidianas, por la economía, por la política general, por la educación, por la salud, etcétera. Y entonces, cuestiones tan trascendentales como de muchísima más elevación y creatividad, pues quedan un poco relegadas, ¿no? Fíjate que quiero comentar brevemente sobre lo que hace Iniciativa Climática de México. Para quienes no han tenido oportunidad de acercarse a nuestro trabajo, Iniciativa Climática de México es una organización de la sociedad civil que se dedica a generar insumos técnicos, de política, científicos, para fortalecer la toma de decisiones políticas relacionadas a política climática. Generamos toda una infraestructura técnica y de narrativa en la que las decisiones de política pública pueden verse mucho más fortalecidas, efectivas, etcétera. Entonces, en el marco del Acuerdo de París, que es este acuerdo que han firmado 165 países en 2015, se derivó un instrumento muy importante, pues, de planeación y de reglamentación de la política climática, que se llama contribución determinada a nivel nacional, o contribución nacionalmente determinada, por sus siglas en inglés. Esto es muy importante porque es el documento
en el que los países se comprometen, escriben sus compromisos climáticos para reducir emisiones de CO2, emisiones de dióxido de carbono, que sabemos que es un gas de compuesto de efecto invernadero que calienta la atmósfera, aumenta la temperatura del planeta al crear este efecto invernadero alrededor del globo terráqueo, se eleva la temperatura, no hay una circulación apropiada, etcétera. Y este efecto invernadero pues, hace que se desencadenen una serie de impactos negativos del cambio climático, ¿no? Que es lo que hemos visto a últimas fechas con ondas de calor, con huracanes más frecuentes, lluvias más intensas, sequías más prolongadas, etcétera. Entonces, en estos instrumentos, en estas contribuciones determinadas a nivel nacional, los países escriben estos documentos. Y para terminar, México tiene una contribución determinada a nivel nacional, pero Iniciativa Climática de México, en el marco de la Conferencia de las Partes del año pasado, que fue en Egipto y que muchos colegas van y conocen de lo que estamos hablando, pero para quienes no, pues es la cumbre de cambio climático por excelencia, ¿no? Va todo el mundo ahí pues a ofrecer estos compromisos al resto del planeta. Y en ese marco, Iniciativa Climática de México presentó una contribución determinada a nivel nacional desde sociedad civil, porque Iniciativa Climática de México es una organización de la sociedad civil, y en el marco de este proyecto grande de NDC desde sociedad civil, es que estamos haciendo esta serie de conversatorios, perdón. Es muy importante entender este marco porque el objetivo pues como el reto de comunicación que tenemos tú y yo hoy aquí es transmitir a toda la audiencia, a la sociedad civil, al día a día de este país, por qué una contribución determinada a nivel nacional es importante y por qué cambiar hábitos de consumo, decisiones de vida es importante para reducir, hacer nuestro granito de arena para reducir los efectos del cambio climático, efectos negativos, impactos negativos del cambio climático, ¿no? La ciencia dice que si no nos apuramos, no vamos a lograr mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados. Si seguimos como vamos hasta hoy prácticamente, pues la ciencia dice que vamos por ahí del 1.7, 1.8 grados centígrados, es decir, bajita la mano nos están diciendo, no lo están logrando, o sea, humanidad no estamos logrando mantenernos por debajo de 1.5 grados, ¿qué hacemos? Entonces, este esfuerzo de comunicación, pues con invitados tan talentosos en el medio de la comunicación, tan creativos, tan seguidos por muchas personas, pues es un privilegio muy grande para nosotros porque podemos poner en tu voz el cambio climático. Entonces, bueno, quería dar este marco un poco más teórico para todos quienes nos escuchan, porque es importante compartir desde la visión más científica y de política climática y de compromisos globales en dónde se enmarca esta conversación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharla y creo que podemos arrancar con la conversación sobre cambio climático y cultura. Y a lo mejor la primera pregunta con la que empezaría es, ¿de qué vale la pena ponerle un poco de humor, un poco de sátira, un poco de caricatura a transmitir mensajes tan importantes como los polos se están derritiendo, nos estamos muriendo de calor, la biodiversidad se pierde, o sea, ¿de qué vale? Pues fíjate, Mariana, el otro día que platicábamos acerca de cuál era, y ahorita lo estoy recordando, y el otro día que platicaba con tu marido, que lo conocí, con Alfredo, acerca de qué es lo que nos había pegado a nosotros, a nuestra generación. No existía internet, no existía, lo único que podíamos tener como lo más cercano a una comunicación natural que todo el mundo leíamos eran los cómics, los cuentos, y aquí me di la tarea de buscar el único cartel que a toda es una generación, estoy hablando de una generación o
quizá la de abajo también, Emi, que nos funcionó fue solo un cartel del Pato Donald que decía, mira, aquí está, no seas el cochinón. O sea, te estoy hablando de que esto, hay personas en el público ahorita que están viendo, que son de mi generación, van a saber de qué estoy hablando. Salía atrás de los cómics de los que comprábamos, ya sea de Lorenzo y Pepita, de Archie, de todo lo que nos gustaba, y salía esa como publicidad sobre, pues, de que cuidemos el planeta, aunque nada más era como muy obvia, ¿no? No hay que ser cochinón para que cuides tu ciudad, aquí decía esto, nos funcionó también a todos, sin tener esto que ahora es mucho más macro y que llega a mucho más, que es en internet, que es muchas series que se están, animaciones y series que están tomando este tema con más seriedad, digamos, pero con humor. Es que hay una parte en la que el humor tiene que entrar a tomarlo de una manera satírica, pero sí hay que tener mucho cuidado de que todo no sea tan, en este rollo como tan, que pareciera que no nos está importando porque lo que nos queremos es reír. Yo me acuerdo que yo pasé biología en segundo de prepa con el doctor Valencia, te estoy hablando en los 70s, finales, por una pregunta, de esas preguntas que hace que pases el año. La respuesta mía fue como si fuera una pregunta, porque me decía, a ver, ya por favor, quiero ya que pases, porque nada más te voy a hacer una pregunta, no te voy a hacer el examen y va a ser oral. Y yo dije, y dice, y es una pregunta así, ¿dónde se da más la clorofila? Entonces yo, ¿qué diríamos, no? Yo te pregunto, tú dirías, como yo a lo mejor, el Amazonas, y me dice, piénsale bien, ¿qué hay más en el planeta? Entonces dije, ¿qué más? En los océanos. Y me pasó. Entonces, de alguna manera, era esta parte de saber que el entorno de este planeta, que tenemos más agua que tierra, estamos siempre pensando en muchas cosas serias, digamos, acerca de cuidar los árboles. Ahora ha habido mucha, en las escuelas, sobre todo yo vivo aquí junto al lago de Chapala, y estamos preocupados, ¿sabes por qué, Mariana? Porque con esta ola de calor, en el 2000 el lago se retiró 1 kilómetro, se retiró 1 kilómetro. Esto dio cosas pues tristísimas, pero también dio cosas positivas. Te voy a decir que encontraron el gonfoterio más grande que se ha encontrado en Latinoamérica. El gonfoterio es como un mamut, pero más, digamos, más mexicano de algún sentido, porque aquí el lago, pues imagínate, tenemos, debe haber sido esto como los grandes lagos, porque obviamente se nota que es una cuenca que llegaba hasta Ciudad Guzmán, que hay atrás de estas montañas existe un gran desierto, que seguramente fueron grandes lagos. Entonces imagínate todo eso que estamos viviendo ahorita, cómo no platicarle y cómo los niños no se angustian con esto que acabas de platicar tú en la teoría del porcentaje, que digan, híjole, tenemos que hacer algo porque nosotros también queremos tener hijos y nuestros hijos queremos que sigan disfrutando esto. Y de alguna manera, el seguir platicando, el seguirles diciendo que hay que cuidar el entorno, funciona muy bien en las escuelas. Para mí, sería importantísimo tener una clase específica, igual de importante que matemáticas y física y química, de música también, y de alguna manera hablar podría estar inmersa en miles pero ¿por qué no una clase de cambio climático y biosfera? O yo no sé, de alguna manera tener esto, ¿no? Sí, ahí tocas ahí dos temas súper importantes que tienen que ver con elementos gráficos, esta historia de no seas el cochinón, no seas el cochinón, ¿no? No seas el que destruye, no seas el que no actúa, no seas el que no participa de una consulta pública para un plan de desarrollo territorial en tal estado, aunque no sea el tuyo, no seas el que no levanta la mano para exigir que un país cumpla con sus compromisos climáticos, es decir, no seas el que no aparece en la historia. Conviértete en ese agente de acción, conviértete en ese que participa, que habla, que cambia, que pone un ejemplo. En el webinar pasado yo puse esta frase al final, ¿no? Ya para despedirnos, pero ahorita conforme la conversación creo que la
viene al caso ahora, pero en esa ocasión decía, la verdad yo no tengo idea quiénes estén conectados hoy, ni cuántas personas, ni quién nos está oyendo, no lo sabemos si es como un trato, ¿no? No sepamos ahorita nada, ya después vemos cómo quedó todo, pero si todas estas personas que están conectadas hoy no se vuelven a conectar jamás, y esta es la única oportunidad que tenemos desde Iniciativa Climática de México y Trino Monero con esta historia y esta cultura gigantesca que está sobre tus hombros, ¿no? Esta tradición de caricatura, este compartir el humor y el sabor mexicanos. ¿Qué le diríamos a nuestra audiencia? ¿Qué les diríamos si esta es la única vez? Dicen, no, ya los conversatorios de Iniciativa Climática de México, no me dio tiempo, se me olvidó, me dio flojera, lo que fuera. En este no seas el cochinón, en esta imagen gráfica de un reto climático muy grande, ¿no? En el Pacto de Glasgow en 2000, hace un par de años, me confundo con la fecha, perdón, hace un par de años los países se comprometieron y firmaron un papel que dice, aceptamos la crisis climática, aceptamos el carácter de urgencia, nos pronunciamos a favor de hacer lo más que se pueda. Entonces, en este marco en el que el planeta está en una crisis climática y, por lo tanto, social, económica, cultural, ¿no? De todo tipo, ¿qué le decimos a nuestra audiencia, Trino? Obviamente tenemos que estar como muy conscientes, primero en nuestras políticas educativas y públicas en las escuelas, de darles estas pláticas, charlas como muy, es que realmente yo sí siento que tenemos hijos chiquitos, los que estamos aquí ahorita, y sabemos que ellos traen ya un chip, por alguna razón, que eso está súper bien, trae un chip que si te ven que agarras un cigarro, te ven mal, te dicen, papá, eso mata. Eso no pasaba antes, ¿sabes? Antes era como una especie de ver que alguien fumaba, era algo cotidiano, acababas hasta con la ropa oliendo a humo y era como parte de la cultura, y si no olía a humo es que no hubo una reunión, etcétera. Pero ahora, de repente vas en la carretera y vas con los hijos y ves cada vez, y lo digo con toda sinceridad, cada vez menos veo eso, pero ves que alguien se orilla un poquito y tira un bote o una botella o Kleenex o lo que sea que van tirando en la carretera, los hijos dicen, es lo que nos platicas, papá, ahí van unos cochinones, ¿por qué no te paras? Y les dicen, no, yo no me puedo parar, puedo pararme a recoger, pero no les voy a decir nada, porque ahí sí no te puedes como poner, pero tienen ellos, te pones en riesgo en este país con quién sabe quién esté tirando eso, pero lo que sí haces es que puedes decirle a los chavos que sean más participativos en miles de cosas que hay dentro de la comunidad. Es decir, yo te estoy hablando al menos aquí de la parte del lago de Chapala, que hay una iniciativa de cada 2 veces al año ir a la orilla del lago y a todo el mundo les dan un receptáculo es como canastas y demás, porque no usan cosas de plástico, con un palo para ir a recoger botellas, latas, todo eso. Y te voy a decir algo, Mariana, casi todo eso, esa basura y todo eso, no es de la gente que vivimos aquí. Ahora sí, yo soy tapatío, pero es de los tapatíos que vienen, pasan el día y pareciera que este es su basurero no hay una especie de conciencia de decir, vengo a un lugar súper bonito y no lo voy a cuidar porque no es mi entorno, pero sí voy a cuidar donde yo vivo, mi vecindario. Y tienes que tener una idea globalizada de que donde vayas tienes que tener, es que tú vives en este planeta, esa es tu colonia. Hay que tener esta idea, y para mí sería muy importante, como casi estoy como de bote pronto diciendo, nuestro planeta es nuestra colonia, es nuestro barrio, es todo, y es donde vivimos, aunque no físicamente. Todos tenemos que tener esa conciencia de que sales y quieres ver tu calle bonita y no quieres ver basura, pero en donde vayas, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, un programa que sea educativo, público, que ayude a tener con un folleto, padre, pienso yo, y
no es que quiero que me contraten a mí, pero creo que varios moneros podríamos ser los que hagamos esto, y sobre todo chavas moneras y ilustradoras, es decir, que todos nos uniéramos a poner una propuesta global para que sea, no un libro de texto, pero sí como un folleto que esté apoyando este tipo de iniciativas a los jóvenes, porque qué triste lo que voy a decir, pero yo creo que nuestra generación se quedó en el cochinón y ya no más, porque ya no nos importa tanto, pero a los jóvenes sí, y es donde yo creo que tenemos que enfocar nuestra energía. Sí, eso es totalmente cierto, es muy pertinente todo lo que dices y tiene que ver con la segunda parte que yo quería hablar en mi otra intervención, que tiene que ver con las siguientes generaciones. O sea, nosotros estamos intentando reorganizar, reestructurar una serie de decisiones que en aquel tiempo no parecían tan mal, pero que al paso de los años, de las décadas, hemos visto los impactos negativos de ciertas decisiones que ha tomado la humanidad, ¿no? A lo largo de la historia. Y que con falta de visión o con la de aquel tiempo no logramos prever qué iba a ocurrir en términos climáticos. Pero entonces lo que está ocurriendo con las siguientes generaciones, a lo mejor no tanto de jóvenes, pero sí de niños, es este concepto que ahora es muy conocido que se llama ecoansiedad, que tiene que ver con esta idea de qué futuro me espera, qué planeta me están dejando toda esta bola de adultos, de los que yo conozco probablemente a mis papás, a mis tíos y a algunos de sus amigos, pero al resto de esta generación no me vincula nada más que estos contenidos que generan incertidumbre respecto al futuro que les espera. Entonces, muchos, pues niños, jóvenes de 14, 12 años para abajo, sienten una responsabilidad muy grande en sus hombros de decir, mamá, no hay que tomar eso porque tiene un popote, mamá, eso tiene plástico, pero ya en una ansiedad un poco sí, más marcada que también muchas veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por dónde estamos tomando las decisiones discursivas, la comunicación, cómo transmitimos los contenidos técnicos, aquellos que estamos más vinculados en esto, y cómo tenemos un reto enfrente con los jóvenes y los más pequeños de transmitirles poder de cambiar cosas, pero no con esta incertidumbre y con la ansiedad que genera la incertidumbre, sino con la certeza de que ahora sabemos más, de que ahora podemos y debemos tomar mejores decisiones en todo sentido, en la comida que comes, en el vehículo en el que te mueves, en los viajes y cómo los planeas, en la ropa que utilizas, en la casa en la que vives. O sea, hay un parteaguas y si no lo sabemos enfrentar de la mejor manera, no sé cuáles van a ser los resultados, ¿no? Quiero decir de la crisis climática y del Pacto de Glasgow, que fue en la COP26, el año, en la COP26, ajá, después fue la 27 de Egipto y este año es la 28. Solamente por poner la información puntual, tuve un blackout, pero lo quiero decir públicamente. Entonces fue en la COP26 en Glasgow que se hizo el Pacto de Glasgow. Entonces, en este marco en el que la ciencia se decidió y cuando salió el reporte especial del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, y entonces en donde decían, estamos en esta crisis climática y eso afecta a todos, a los niños también. Entonces, regresando al tema de estos folletos de cambio climático, de biodiversidad, de cuidar el planeta, creo que podemos sacar una frase buenísima de aquí de el planeta es tu colonia. ¿Qué aportaciones podemos como resaltar desde la cultura en general y cómo la cultura se puede ver seriamente afectada por los impactos negativos del cambio climático? ¿Qué podemos comentar al respecto, Trino? Fíjate que hay algo que me parece importante de repente contarles historias. Es que a los chavos les encantan las historias y de repente no todas las historias son bonitas porque yo le cuento a mi hijo, le digo, sí sabes que antes cuando iba a la Ciudad de México, y no estoy hablando de hace tanto tiempo, nos íbamos en tren
y llegábamos en tren, nos íbamos a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana estábamos ahí en el edificio Banobras y hay una vía, es una vía que se hizo desde cuando Porfirio Díaz. Y ya no, pero ¿qué pasó, papá? ¿Por qué no nos podemos ir en tren? Pero ahí te va otra cosa, les digo, porque aquí en el lago tú puedes ir, lo más bonito de vivir es que a veces mucha gente no se mete al lago, es el lago más grande de México, lo digo porque yo creo que hay chavos que no tienen idea de la dimensión de este lago, hace horizonte y no ves el otro lado que ya es Michoacán, pero hay una isla que se llama la Isla del Presidio, y no sé si sabías, Mariana, que ahí hubo una batalla naval durante la independencia, No, no lo porque, sé. porque el río Santiago, que es el que surte de toda la vida el lago, era la manera en que podías hacer barcos casi como galeones para traer por el río comida a la Nueva Galicia, que así se llamaba Guadalajara. Y entonces, de repente eran, ya sabes, los españoles y así la pelea, aquí en la isla del Presidio, que hay una prisión de esa época, hay una prisión para tener, es más, la prisión está dividida en dos, para los dos estados, después esa la usaron para usar la prisión para el estado de Michoacán y solamente hay una pared, y el estado de Jalisco hay otra pared. Pero había eso porque se podía, porque el río era tan caudaloso, era tan bonito y además, y sabes, entonces me dice, papá, ¿por qué no podemos volver a hacer eso? ¿Por qué no hay un barco que nos lleve a Ciudad de México? Le digo, porque las industrias que empezaron a tirar durante el camino, porque eso es desde el Estado de México, Michoacán, parte de Guanajuato a Jalisco, pues han contaminado muchísimo el lago y han hecho, no sé por qué tenemos esta onda depredadora de no conservar ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera es como decir, esto ya pasó, esto es la historia, que no nos pase con lo que siga, que no nos pase con todo esto natural que tenemos en todos lados. No sé si has visto que hay fotografías del río aquí en el Salto, Jalisco, que es pura espuma, que es una cosa química espantosa. Y de repente nos llevaban de la escuela, a nosotros, pero lo siguen llevando a chavos a ver esas cascadas, y es algo horrible porque pareciera como que es algo interesante ver espuma, pero todo eso es pura contaminación. Claro. Entonces, de alguna manera, el contarles estas historias, el contar cómo era antes y cómo nosotros hemos funcionado siendo depredadores de todo esto, dándole a la tecnología como un valor que antepone a toda la onda de lo natural. Podemos con estas historias como decirles a los chavos, es un poco asustarlos también, porque no, pues no queremos acabar con eso, ¿no? Entonces les digo, hay cosas que están pasando, son fenómenos. En el 2000, como te dije, fue el fenómeno del niño, ahora le dicen la niña, no sé, pero tenemos que estar como muy, muy conscientes los adultos de estos cambios para comunicarle a los chavos y decir, ojalá que estas cosas, este calor que se sintió en estos últimos meses, no es lo más común para un chavo de 15 años, porque hace 15 años no estaba pasando eso, pero para nosotros, voy a cumplir 62, ya han pasado varias veces y esto es porque cada vez se está haciendo más seguido y es porque no estamos poniendo atención. Entonces, de alguna manera, tenemos que usar nuestros recursos de comunicación para darles y fomentarles esta especie como de angustia, que no se angustien tanto, pero sí como decirles, por favor, hay que hacer algo, ¿no? Sí, eso ahora mismo en el corto plazo, ¿no? En el marco de esta crisis climática en la que se encuentra la humanidad y el planeta, pero también yo creo que es importante resaltar el vínculo que existe entre el cambio climático y la cultura en el sentido de cómo la cultura se nutre de historias, de una cosmovisión enorme, de biodiversidad, de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida diaria, que son los insumos con los que, por ejemplo, tú cuentas historias, con los que, o sea, yo no me puedo imaginar, no sé, la novela que quieras, que más te haya gustado, siempre con un marco de naturaleza alrededor,
siempre con un marco de una mesa abundante de comida y las historias alrededor de la comida, o sea, cómo las familias, cómo las personas, las culturas van creciendo y mejorándose alrededor de esta naturaleza, de esta biodiversidad que nutre y a través de la cual podemos generar todos los elementos culturales con los que después contamos historias, con los que después hacemos esculturas, con los que después se pintan grandes obras maestras, se construyen cosas increíbles, no sé, piensas en Gaudí, por ejemplo, y toda esta arquitectura súper orgánica, súper natural. O sea, si eso se empieza a perder conforme pasan los años y las generaciones avanzan, entonces, ¿qué cultura queda en 50 años o en 100 años? ¿Qué es, o sea, de qué se va a nutrir el discurso cultural, de qué se va a nutrir la creación humana si todos estos estímulos de colores vibrantes, de formas súper exóticas, de fósiles que se encuentran, ¿no? De antaño, de hielos polares que guardan secretos científicos innumerables, o sea, ¿de qué nos vamos a nutrir después? ¿Con qué vamos a seguir recreando mundos fantásticos a través de la cultura si esos estímulos que existen los vamos perdiendo? Entonces, creo que, al menos para mí, ese sería uno de los vínculos más importantes, ¿no? O sea, cómo preservar esto también significa preservar nuestra fuente de inspiración y de creación y de transmisión de conocimiento y de experiencias, ¿no? Un paréntesis nada más, le quiero decir a todos que por favor escriban sus preguntas en el chat, vamos a pasar, no todas las que haya porque nos quedan unos 10 minutos nada más, pero con muchísimo gusto pasamos algunas preguntas para Trino. Entonces, bueno, ahí mi reflexión de cultura y cambio climático, no sé si tú tienes algo que comentar al respecto, Trino. Ahora que lo dices así, que digo, de bote pronto que diría yo, porque es mucho también de la angustia, no sé por qué, de mi hijo, que tiene 15 años, de decir, se están derritiendo los polos, y los pobres osos polares, ¿qué va a pasar con ellos, papá? Entonces yo me acuerdo, dije, voy a hacer un cartón de eso, pero voy a hacer un cartón de eso como si lo hubiera hecho Disney. Entonces, en vez de un oso polar, tenemos que poner un oso grizzly para darle esa onda de que ya no tiene que ser blanco, sino, no, es una tontería, pero estoy hablando de cómo puedes hacer humor a partir de que algo sí realmente les angustia, y les angustia de una manera muy importante, porque para ellos las angustias no nomás es que no existan un espacio para el oso polar o para los pingüinos, porque toda esta idea son los dos animales que ellos creen que son los que están perdiendo en ese sentido, sino que la angustia es más de, papá, ¿y qué va a pasar con Nueva York? ¿Qué va a pasar con qué va a pasar con Puerto Vallarta? Todas las ciudades que están pegadas al mar, si se deshiela, dinos qué va a pasar. Entonces siempre estoy diciéndole, bueno, seguramente van a empezar a tener los hoteles y demás, bots salvavidas, bueno, ya haciéndole un poco de broma en este sentido, pero sí les das angustia terrible, y hay miles de maneras de acercarnos con humor a que estas cosas no pasen y a que no se angustien. Y como bien dices, y como te lo dije del lago de Chapala, en el momento que se va el lago, descubres cosas importantísimas, el gonfoterio. Imagínate en los deshielos qué va a aparecer en el Polo Norte, ¿no? Cosas que a lo mejor nunca hubiéramos sabido. Sabemos de que han caído meteoritos, que han caído... Imagínate, eso es un hallazgo buenísimo, pero no estamos buscando eso. Claro. Estamos buscando nada más que seamos equilibrados en esto y que no esté pasando lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Oye, te quiero leer una pregunta del público, por favor. Jimena González dice, como bien dice Trino, las nuevas generaciones están más conscientes de la urgencia de cuidar el medio ambiente. Sí. Sin embargo, perdón. Sin embargo, también se habla de una época en la que el humor es analizado con lupa. ¿Puede el humor hacerse un lugar en este intento de crear conciencia en un tema tan delicado y tan importante? Yo creo que es el arma más eficaz. Te voy a decir por qué. Porque
tampoco utilizar esto como para por eso te digo, tenemos que ser como muy cuidadosos los ilustradores de este eh, material, porque te vas con una idea del humor, pero tiene que haber detrás alguien que te vaya diciendo, vamos equilibrando esto para que no parezca todo sorna y que todos se lo tomen a juego. Pero, pero yo estoy seguro que todo funciona con humor, funciona en el sentido muy específico de llegarle a un público, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, con, con asesoramiento lo podemos lograr y podemos tener un producto eh, muy pulido para que sí llegue y que también te rías, porque ciertamente, como la pregunta que dice Jimena, es que el humor de repente puede tener estas aristas en las cuales estamos bajo la lupa por lo políticamente correcto. Claro. Otra pregunta de Alejandra Fosado. Hola Trino, ¿cómo es el proceso que usas para comunicar desde lo técnico hasta la caricatura? ¿Cómo simplificas las ideas complejas y además le metes humor? Hay una parte que sale de bote pronto cuando estás leyendo por primera vez cualquier cosa. De repente hay cosas tan extrañas que he podido hacer, digamos, en caricatura, en folletos, desde sentencias judiciales, bueno, ya he hecho cosas para Greenpeace, pero sobre cuidar las playas, ¿no? De la basura y todo esto. Tiene que haber, para mi gusto, como siempre lo digo, tiene que haber siempre un filtro, porque el humor tiene de bote pronto esta idea que puede ser muy simpática, pero luego te dicen, no, cuidado, porque eso se puede malinterpretar. Siempre en esto hay que ser muy conscientes, porque no es un producto mío para el periódico de mi tira cómica. Eso yo soy el que me hago responsable de alguna manera de ese humor. Pero si alguien me está contratando para hacer una divulgación que llegue, que sea precisa y que no confunda, siempre que tiene que haber un filtro de alguien, obviamente alguien que tenga sentido del humor, porque también me he topado con gente muy, ya sabes, técnicas y demás. Y, no puedes hacer esto, porque entonces, ya sabes, esta onda, como te dije, del chiste de Disney, del oso grizzly en vez de polar y las hilachas, porque hay que tener siempre también, yo creo que con la gente, he tenido la fortuna de trabajar en ese rollo con gentes que tienen una mente abierta y además esto que lo pueden recibir bien. Entonces, hay una serie de ires y ven, o sea, va y viene la tira hasta que queda como debe ser y yo me quedo contento con que no se perdió la esencia del chiste y ellos se quedan contentos con que la información quedó bien, pero es una serie de borradores que pueden ir 6 o 7 veces, ida y regreso. Sí. Oye, Trino, te doy una idea y nos dices cómo sería una historia en un minuto. Sí. Pérdida de biodiversidad. Hay el cambio climático, los impactos negativos del cambio climático y el cambio climático en general es reversible. El planeta ha pasado por épocas de congelamiento, por épocas de altísimas temperaturas a lo largo de la historia planetaria y la cosa ha vuelto a un cierto equilibrio a lo largo de cientos o miles de años. Eso no lo sabemos ahora. Si esta potencial reversión va a ocurrir y en cuánto tiempo. Pero la pérdida de especies es así, no es reversible. Una vez que una especie se extingue, se acabó la historia para esa especie. Bueno, siempre está alguna historia súper sagaz de estos grandes dinosaurios que reviven, ¿no? Pero en términos reales, la pérdida de biodiversidad no es reversible. Un cartón, una idea, una historia. Siempre pienso en esta idea de que podemos llegar a ser los náufragos de la película de Tom Hanks, que llegamos a un lugar en donde no está lo que comúnmente vemos a diario, pero hay otras cosas que no veíamos. Y estás en una isla y estás tú solo, ¿no? La historia esta, que es pues, ficción totalmente, narra cómo, porque él repartía paquetes, todos los paquetes los abrió excepto uno. Y en ese paquete pudo haber estado a lo mejor un celular, por decirlo, ¿no? O algo que lo podía haber estado, pero no lo abrió. Eso puede hacer
puede haber miles de cosas que yo siempre digo, los cocos van a sobrevivirnos, pero es pues, porque están hechos así duros y adentro hay agua, pero no vas a sobrevivir 5 años con agua de coco, ¿no? Si es deliciosa, pero no tampoco. ¿Cómo podemos, cómo ahorita estoy como elaborando la idea, en una isla que puede ser que todo lo demás es lo que haya cambiado y ahí tienes la oportunidad de guardar las especies, yo diría, es que tenemos que cuidar, lo primero que diría yo es, vamos a llevarnos las abejas. Es que sin las abejas no se va a poder ni polinizar. También los murciélagos, porque luego no van a poder polinizar con la lengua que tienen las plantas más difíciles que tienen el pistilo. Vamos empezando por eso. Entonces yo sería con una especie de arca de Noé, pero moderna, nada más ir buscando qué especie sí, y al último dejaba a los hombres. Al ser humano, pues, no al hombre como a los machos, no. Hagan Hablando fríos, caben. a la raza humana. Es decir, primero hay que salvar a lo demás, porque los que se encargaron de, ahora sí, de estropear esto, somos la raza humana. Entonces vamos salvando primero a todos, desde los más chiquitos hasta que ya llegue. Ya, bueno, ándale pues, Brad Pitt y Margot Robbie, órale, porque pues necesitamos mejorar la raza, ¿no? Una tontería así. Solo ellos dos. Oye, dos últimas preguntas y ya. Hay un montón y de verdad muchísimas gracias, pero queremos que estas conversaciones sean cortitas así, que todo el mundo se quede con ganas de más. Muy bien. ¿A través de cuáles de tus personajes comunicarías los temas que se han conversado hoy o harías un nuevo personaje? Yo creo que haría un nuevo personaje en el sentido de que los personajes ya tienen su propia personalidad y en general mis personajes no son tan buenas personas. Entonces, creo yo que haría algo que además que se identifique más con una onda más con los jóvenes y chavos. Por supuesto que no pondría al Santos porque el Santos sería más otra cosa que no es lo que queremos para una comunicación. Tendría que ser, y es el Rey Chiquito tampoco, porque también de repente no se porta tan bien. Tendrían que ser personajes nuevos que tengan una especie de frescura y novedad. Carlos Tomasini, que es un periodista. Le mando saludos, ya sé quién es, sí, saludos. Es cercano, qué bueno. Era genial eso de no seas el cochinón, que venía en la contraportada de los cuentos de Disney, de Editorial Novaro. Exacto. Qué padre que lo recordaste. Y justo sobre eso, a mediados del siglo pasado, el cómic fue un excelente medio de difusión, principalmente para llegar a personas analfabetas, etc. En el contexto actual, ¿eso sería igual de efectivo o hay que meterle más tecnología, nuevos lenguajes narrativos, etcétera? Y te manda muchos saludos. Yo creo, muchas gracias, Carlos. Yo creo que tendríamos que adaptarnos a lo que es ahora y que tiene un poder de alcance mucho mayor. A mí me encanta esta idea del cómic de Editorial Novaro y de esto, pero es algo que ya no, los chavos ya no ven eso, ¿me entiendes? Es muy difícil. Un ejemplo que voy a poner muy rápido es que a mi papá le gustaba mucho leer el periódico, pero ya nos venimos a vivir a Chapala, entonces ya no llegaban los periódicos que le gustaban a él. Entonces le compramos un iPad y el iPad tenía el periódico. El iPad podías hacer las hojas así y nos dábamos cuenta que leía ahí en el iPad el periódico porque tenía salivita, porque todavía le hacía así. Para darle vuelta, le digo, papá, esto no es necesario, no es papel, es con que le hagas así. Los chavos ya tienen como un chip que si les das a un chavito que yo no considero que desde muy chiquito les tengas que dar un iPad, pero ya casi traen un chip que le saben y con el dedo ya le pum, 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 mucho más rápido que nosotros. Ahí es donde yo creo que deberíamos de hacer aplicaciones, porque a los chavitos no les podemos dar las redes sociales, pero sí les podemos dar como esa especie de juego, pero que ese juego sea con un mensaje que sea importante, divertido, y vamos a llegar a más gentes. La idea romántica del cómic me parece genial, pero ya no estamos en ese momento. Es una tristeza. Sí, pero no lo vamos a dejar morir. No, esperemos que no, por favor, por el bien. Pregunta, sí. y dejo ya el momento para agradecimientos y etcétera. Trino, sequías extremas, terribles olas de calor, fuertes tormentas e inundaciones.
¿qué va a pasar con el Atlas? ¿El cambio climático y el Atlas? Te los advertí, si el Atlas ganaba un campeonato, el mundo casi se acaba. Ganó 2, así que váyanse despidiendo de todos, díganle que bien, adiós, ya se va a acabar el mundo, porque ahí viene otro campeonato. Pero es real, el cambio climático es real y también Totalmente. es real que no queremos convertirnos en el que no actuó, en el que no luchó, en el que no preservó, en el que no accionó. Sí, sí, no queremos eso, que no pase de la isla, que tenemos que escoger al final a la raza humana porque somos lo peor. Exacto. Increíble conversación, Trino. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor para todos quienes estén conectados y para mí personalmente y para Iniciativa Climática de México que estés aquí hoy y que conversemos sobre esto. Ojalá que los mensajes permeen mucho más en el día a día y que políticas públicas tan importantes como la contribución determinada a nivel nacional, sea desde sociedad civil, sea la de cualquier país, realmente tome un lugar preponderante en la vida de todos y entendamos que los compromisos climáticos globales están ahí para cumplirse y para que todos hagamos nuestras pequeñas o grandes acciones y abonemos a frenar esta crisis climática para poder seguir teniendo este humor, estas conversaciones, mesas abundantes de comida con caricaturas increíbles y buenas compañías. Mil gracias, Trino. Gracias a ti, Mariana, gracias por la oportunidad de esta charla y encantado de haber estado aquí, a gustísimo el día de hoy. Gracias, Valentina, gracias al equipo de ICM y nos vemos pronto. Gracias, gracias.